Muy bien, saludarles nuevamente y extenderles una cordial bienvenida a nuestra videotutoría número 7 del curso. Hoy estamos cerrando las videotutorías y con esto también el estudio, ¿verdad?, del capítulo de trigonometría, que es el último contenido que estudiamos en el curso. Los restantes, el glosario número 4, el cuestionario número 4 y la videoconferencia número 4 son de este último capítulo de la unidad dedicado enteramente pues, a trigonometría. Un poco de los contenidos que vamos a trabajar. La sección 7.1, nociones básicas de trigonometría. Sección 7.2, funciones trigonométricas, identidades y ecuaciones. Y sección 7.3, trigonometría y sus aplicaciones. Recuerden que este capítulo se trabajó entre la tutoría del martes y el jueves con los compañeros Jimmy y Andrea. El día de hoy lo que vamos a hacer es una tutoría más práctica, bastantes ejercicios respecto a este capítulo. Y, por supuesto, aclarar dudas en caso de que tengan alguna en particular. Por eso, antes de iniciar, me gustaría preguntarles si tienen algún ejercicio en específico, alguna temática, algo que quisieran consultar antes de ver con los ejercicios propuestos. Al menos de mi parte, ninguna. Ok, perfecto, creo que entonces podemos ir iniciando con los ejercicios. Regálenme un segundo. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ir iniciando desde la parte de ángulos, que es con lo que el capítulo comienza, ¿verdad? Definir lo que es un ángulo, varios tipos de ángulos, y entre ellos están los ángulos coterminales. ¿Se acuerdan que tenía que cumplir dos ángulos para ser coterminales uno del otro? Terminar en el mismo punto. Terminar al mismo punto exactamente, tienen que compartir ese lado final. Y otra cosa importante es que tienen que ser ángulos en posición estándar, ¿verdad? Que el lado inicial esté justamente en la parte del... Entonces, por ejemplo, para este ángulo de 64, si nos ubicamos en el plano cartesiano, sabemos que es un ángulo que va a quedar más o menos en el primer cuadrante, porque hasta 90 es donde ya cambiaría, o sea, mayor que 90 es donde cambiaría hacia el segundo cuadrante. Y entonces lo que queremos es otro ángulo, ¿verdad?, que comparta este mismo lado final con el lado 64. Entonces, realmente hay varias formas de obtener ángulos coterminales. Por ejemplo, podríamos decidir dar toda una vuelta completa, caer en ese mismo punto. Entonces, para obtener ese primer ángulo coterminal, sería tomar el 64 y sumarle una vuelta completa de la circunferencia, que son 360 grados. Entonces, por ejemplo, un ángulo coterminal sería 360 grados más los 64 grados que mide nuestro ángulo, y eso nos daría 424 grados. Entonces, vean que sería toda esta primera vuelta, son los 360, y por eso le estamos sumando este otro trocito, 64 grados, para que caiga justo en este mismo lado. Y bueno, como sabemos, en realidad hay infinitos ángulos coterminales, porque yo podría volver a dar otra vuelta y caer acá, ¿verdad? Y otra vuelta más y volver a caer acá. Y así sucesivamente, realmente son infinitos. Y todos positivos. Teníamos otra opción que era los ángulos coterminales negativos, ¿verdad? Por ejemplo, más bien, parto de la misma posición porque tiene que ser en posición estándar, pero doy la vuelta al revés. Entonces, ese también sería un coterminal. Salgo de aquí y llego a caer al mismo lado, solo que como fui en el mismo sentido de las manecillas del reloj, el valor es negativo. Ahora, entonces, ¿cuál sería la medida de ese ángulo coterminal, pero que sea negativo? Menos 296.
Menos 296 grados, exactamente, que es lo que le faltaría, bueno, que el 64 sería lo que le faltaría para llegar a los 360. Pero entonces todo este ángulo que llega hasta acá es de menos 296 grados. ¿Ok? Y luego tenemos este otro ángulo que es el menos 15. Entonces, como tenemos medida negativa, va en sentido de las manecillas del reloj y más o menos debería quedarnos por acá nuestro ángulo de menos 15. Entonces, busquemos un ángulo coterminal a ese menos 15 y me dicen cuánto nos da ese resultado. Menos 375. Exactamente, ¿verdad? Como hasta acá ya hicimos menos 15, para dar otra vez la vuelta completa y volver a caer, más bien tendríamos que restarle 360, ¿verdad? Porque vamos en el sentido negativo. Entonces, menos 15 menos 360 nos daría ese menos 375. Entonces encontramos ese que sale desde aquí, vuelve a caer. Entonces, acá no nos estaban pidiendo ninguna restricción, simplemente un ángulo coterminal. Entonces, yo podía buscar uno que fuese positivo, podía buscar uno que fuese negativo, y el valor que yo quisiera, ¿verdad? Siempre y cuando cumpliera ser ángulo coterminal. Veamos este otro escenario donde igual vamos a encontrar ángulos coterminales, pero nos piden que la medida esté entre 0 y 360. Entonces, de fijo tiene que ser un ángulo coterminal positivo, y además que no se pase de los 360 grados. Y vean que de hecho las medidas de los ángulos A y B son grados, o sea, más bien queremos encontrar el ángulo coterminal, pero menor a ellos. Entonces, por ejemplo, con este 630, lo que necesitaríamos es ir restándole vueltas, ¿verdad? Vueltas de 360 grados, hasta que lleguemos como a ese ángulo inicial entre 0 y 360, que también es coterminal. Entonces, por ejemplo, podemos tomar ese 630 y le restamos una vuelta completa. Y eso nos da 270 grados. Entonces, listo, ya logramos llegar porque le restamos una vuelta completa. Entonces siguen cayendo en el mismo lado final, pero en este caso ya llegamos a un ángulo que está entre 0 y 360. ¿Verdad? Si restáramos otra vuelta, más bien ya nos quedaríamos en un ángulo que también sería coterminal, pero que en este caso nos quedaría negativo y se escapa de nuestra restricción. Acá, para el ángulo de menos 445 grados. Acá, con los ángulos negativos pasa un detalle y es que si queremos encontrar un ángulo coterminal que está entre 0 y 360 grados, no nos serviría, digamos, ir restándole vueltas porque más bien iríamos haciendo los ángulos coterminales cada vez mayores, pero en sentido negativo. Entonces, más bien lo que queremos es como devolver las vueltas que ya le dimos a ese ángulo negativo y por tanto, más bien habría que sumarle una vuelta a ver si ya caemos dentro de un ángulo coterminal entre 0 y 360.
Entonces tomaríamos el menos 445 y le sumamos esa vuelta de 360. Eso nos da menos 85 grados. Ahora, todavía no hemos llegado porque tenemos todavía un ángulo negativo. Entonces, nuevamente, al menos 85, tenemos que sumarle otra vuelta para caer entre 0 y 360. Y nos da 275. Entonces, este sería el ángulo que es coterminal con el de menos 445 grados. Muy bien, entonces a veces, si solo tenemos que encontrar ángulos coterminales, indiferente, puedo elegir si encuentro un ángulo coterminal positivo o uno negativo, indiferente. Si me ponen una restricción, entonces tener el cuidado para llegar a ese ángulo coterminal que me piden específicamente. Y bueno, en este estudio de ángulos medidos en grados, también teníamos otra unidad de medida que era los radianes. Entonces, grados y radianes son las dos medidas en las que podemos trabajar el tema de ángulos y en general también el tema de trigonometría. Pero usualmente, y al menos se privilegia un poco o se da preferencia a la notación en radianes. ¿Verdad? Entonces van a ver que cuando estemos trabajando en ecuaciones y otro tipo de ejercicios, vamos a preferir mantener la medida en radianes. Pero bueno, las dos unidades son válidas, ¿verdad? Y podemos hacer la conversión entre ellas. Entonces, por acá, nada más recordar la fórmula en la que hacíamos la conversión. Si queríamos convertir de grados a radianes, entonces usábamos la equivalencia. Un grado es equivalente a pi sobre 180 radianes. Entonces, para simplemente la medida del ángulo en grados, o la medida en grados, la multiplicaríamos por el factor de conversión, que en este caso es pi sobre 180. Y por el contrario, si más bien estamos en radianes y queremos devolvernos a grados, entonces igual multiplicamos nuestra cantidad, pero por el factor de conversión, que ahora sería invertido, la 180 entre pi. Muy bien, entonces hagamos estas conversiones. Tomemos el 239, lo pasamos a radianes y el 7 pi tercios y lo pasamos a grados. Entonces háganlo por ahí, voy a dar unos minutos y comparamos resultados, ¿de acuerdo?
Ok, muy bien. ¿Qué tal les fue con el de grados a radianes? ¿Cuánto les quedó el resultado? A mí me dio 239 pi sobre 180. Ok, exactamente. Si lo hubiéramos multiplicado, el 239 no tenía ningún factor en común con el 180, entonces no se nos cancela nada. Y lo podemos dejar expresado así para mantener la exactitud. ¿Y qué tal les fue con el 7 pi tercios? Se me dio 420 grados. 420 grados. Ok. Tenemos por el 180 entre pi. Y justamente en la conversión de grados a radianes, perdón, de radianes a grados, el pi queda en el denominador y en efecto se nos cancela con el pi del numerador. Luego ya sería hacer las multiplicaciones pendientes, que es el 7 por 180 entre 3, y en efecto eso nos da 420 grados. Ok, muy bien. Y además en el capítulo se estudian las razones trigonométricas para ángulos agudos en triángulos rectángulos. Entonces, a partir de varios ejemplos y una guía que se indica en el capítulo, se logra deducir que el seno, el coseno y la tangente, llamadas razones trigonométricas, siempre se mantienen constantes o son iguales para triángulos semejantes, siempre que sean triángulos rectángulos, ¿verdad? Entonces, por eso es que se les llama razones trigonométricas. Y bueno, para cualquier ángulo agudo de un triángulo rectángulo las podemos calcular. Entonces, nada más preguntarles, por acá tenemos un triángulo rectángulo y el ángulo agudo cita que lo estamos ubicando por acá. Entonces, a ese ángulo cita le podíamos calcular la razón trigonométrica del seno, coseno y tangente. En este caso, el seno, ¿recuerdan cómo lo calculamos? ¿Cuál era la fórmula para el seno del ángulo cita? Podemos hacerlo en términos de los nombres asignados a cada lado, ¿verdad? Por ejemplo, por acá la hipotenusa la tenemos como C, este primer cateto como B y este otro cateto como el cateto A. Entonces, si quisiéramos expresar el seno en términos de esos lados del triángulo, ¿cómo nos quedaría esa razón trigonométrica? Sería B sobre C, porque es el cateto puesto sobre la hipotenusa. Exactamente. Cateto puesto sobre hipotenusa. ¿Y cómo era el coseno? A sobre C. A sobre C, exactamente. El coseno era más bien el adyacente sobre la hipotenusa. Y por último, la tangente era la que nos relacionaba a los catetos. La tangente era la que era opuesto sobre adyacente, ¿verdad? Entonces nuestra tangente sería B sobre A. Muy bien, ahora sí, entonces determinemos esas mismas razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, para el ángulo alfa de este triángulo rectángulo. Ya en términos, por acá tenemos ubicado el ángulo alfa, vemos que el cateto opuesto es 8, el cateto adyacente es 6, pero nos está haciendo falta el valor de la hipotenusa. Y nos damos cuenta que, bueno, para la tangente no hace falta, porque la tangente solo me relaciona los catetos. Pero tanto para el seno como para el coseno vamos a necesitar ese valor de la hipotenusa, porque tanto seno como coseno se dividen entre ese valor. Entonces es necesario que encontremos el valor de la hipotenusa. ¿Cómo podemos encontrar ese valor? Hay una relación que se cumple para los triángulos rectángulos que nos permite despejar ese valor de la hipotenusa. Ok, hay un teorema que cumple en todos los triángulos rectángulos. ¿Se acuerdan cuál es ese teorema?
Pitágoras, exactamente. El teorema de Pitágoras, lo que nos relaciona son los tres lados del triángulo rectángulo, ¿verdad? Siempre nos dice que se debe cumplir la relación que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cada cateto elevado al cuadrado. Y por acá la ventaja es que tenemos dos catetos. Entonces, el valor que querríamos despejar es la hipotenusa. De hecho, ya está despejado. Simplemente tendremos que mantener por acá hipotenusa a la 2. Y esto sería igual a 8 a la 2 más 6 a la 2. Entonces, como por acá tenemos la hipotenusa elevada al cuadrado, aplicamos operación inversa, que en este caso sería la raíz cuadrada. Entonces, la hipotenusa cuadrada de 8 a la 2 más 6 a la 2. Y por acá, nada más tener cuidado, siempre que uno aplica raíz cuadrada, realmente es un más menos. Pero por acá, como es el valor o la medida de un lado, es una distancia positiva. Entonces descartaríamos, por así decirlo, la solución negativa. Y si me ayudan por ahí con el cálculo, ¿cuánto nos daría el valor de la hipotenusa? Ok, muchas gracias. Y ya con eso, entonces, listo, ahora sí podemos calcular las razones trigonométricas. Seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. Siguiendo las fórmulas que construimos en la diapositiva anterior, habíamos dicho seno opuesto sobre hipotenusa, entonces, eso sí, me posiciono en el ángulo alfa, que es con respecto al que estoy sacando las razones trigonométricas, y eso sería 8 sobre 10. Luego sigo posicionada en alfa, coseno es el adyacente sobre la hipotenusa, entonces sería 6 sobre 10. Y por último, tangente sería cateto opuesto entre cateto adyacente, entonces sería 8 sobre 6. Y todavía podríamos simplificar más esos valores. Entonces, el 8 sobre 10 nos daría 4 quintos, 6 sobre 10 nos daría 3 quintos y tangente nos daría 4 tercios. Y con eso entonces ya tendríamos las razones trigonométricas. Acá muy bien, por ahí tenemos ese ejemplo. Y veamos este otro. Para cierto ángulo agudo alfa, se tiene que el seno de alfa es un medio. Y nos piden determinar las restantes razones trigonométricas para ese ángulo. Entonces, igual, demos unos minutos para que empiecen a trabajar en el ejercicio y en un par de minutos comentamos a ver de qué forma lo están resolviendo. ¿De acuerdo?
Ok, ¿qué tal les fue con el ejercicio, chiquillos? ¿Cómo empezaron a resolverlo? Bueno, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, 1 sería el valor del cateto opuesto y 2 el valor de la hipotenusa. Ok, exactamente, cateto opuesto y 2 es la hipotenusa. Y con eso, Ahí, bueno, podemos ayudar con el teorema de Pitágoras para sacar el cateto adyacente. ajá, correcto. Ok, exactamente. Podemos igual hacer el dibujillo para ir ubicando los valores. Cateto opuesto ponemos el 1, hipotenusa el 2. Y entonces ahora sí tenemos ese otro cateto. Ok, acá el único detalle es que vamos a tener que despejar uno de los catetos porque la hipotenusa es uno de los valores que tenemos. Entonces nos quedaría por acá 2 a la 2 menos 1 a la 2 igual al cateto a la 2. Y por último, entonces sacamos raíz cuadrada de 2 a la 2 menos 1 a la 2. Y eso nos daría raíz de 3. ¿Me confirman si también obtuvieron raíz de 3? Sí, Ok, perfecto. Y ya con eso entonces podemos hacer el resto de razones. Ya teníamos el seno, que es un medio. Y nos falta coseno de alfa, que sería entonces adyacente sobre hipotenusa. Por ahí tenemos adyacente, que es raíz de 3, hipotenusa 2. Ok, muy bien. Y además de esas 3 razones trigonométricas, también tenemos las razones trigonométricas recíprocas, que eran cosecante, secante y cotangente. Igual, a partir de este triángulo que tenemos por acá, con hipotenusa C y catetos A y B, ¿se acuerdan cómo obteníamos la razón trigonométrica cosecante? ¿O de cuál, digamos, razón era recíproca? Cosecante era recíproca de seno, coseno o tangente. al revés, no, a la inversa. Hipotenusa sobre cateto opuesto. Exactamente. Igual con las otras. La otra sería adyacente sobre, bueno, hipotenusa sobre adyacente. Ok, exactamente. Ahí había puesto A, perdonen que vi mal donde tenía el cita. Como es hipotenusa entre opuesto, en efecto es C entre B, secante que es C entre A, y por que es A entre B. Entonces, correcto, por ahí tenemos esas 3 recíprocas. Nada más asociar, cosecante era la recíproca del seno, secante era la recíproca del coseno y cotangente que es la recíproca de nuestra razón trigonométrica tangente. Muy bien, entonces por acá tenemos, ya hemos trabajado un poquito ángulos, también trigonometría del triángulo rectángulo y vamos a iniciar a establecer varios conceptos que nos van a permitir generalizar estas razones trigonométricas a todos los ángulos de cualquier medida. No solamente ángulos agudos, porque hasta el momento las razones trigonométricas son de un triángulo rectángulo. Pero entonces ahora
vamos a ir empezando ese camino para poder generalizar esas razones trigonométricas que se convierten en funciones trigonométricas y ya me sirven para cualquier ángulo de cualquier medida. Entonces, primero vamos a hablar un poquito de ángulos de referencia. Que el ángulo de referencia es el ángulo que está entre el lado final de algún ángulo y el eje X. Pero siempre es eso que le falta a cualquier ángulo para complementarse con el eje X en este caso. Entonces, vamos a ver cómo encontrar ángulos de referencia dependiendo del cuadrante en el que estemos ubicados. Entonces, por ejemplo, si estamos en el primer cuadrante y suponemos que tenemos un ángulo de cualquier medida que esté acá en este primer cuadrante. Llamémosle a ese ángulo ángulo cita. Entonces, por la definición, lo que me dice el ángulo de referencia es que el ángulo de referencia es el que se forma entre el lado terminal del ángulo, por acá está mi lado terminal, y el eje X. Entonces, si me doy cuenta, realmente la distancia que hay entre este lado terminal y el eje X lo cita. O sea que en el primer cuadrante, el ángulo de referencia es el mismo ángulo cita. No tengo que hacer ningún proceso como extraordinario. Entonces, el ángulo de referencia es el mismo ángulo. Pero ahora, ¿qué pasa si tenemos más bien un ángulo que cae en el segundo cuadrante? Llamémosle a este ángulo. Voy a quitar el anterior, llamémosle igual a este ángulo cita. ¿Verdad? Porque inicia acá, lado inicial en el eje X positivo, lado terminal en el segundo cuadrante. Todo este es el ángulo cita que está ahí marcado en verde. Entonces, más bien, el de referencia en este caso sería igual la distancia que hay entre el lado final y el eje X. Entonces, es esta distancia de acá. ¿Y cómo encontramos ese valor? La medida de ese ángulo de referencia que se forma entre el lado final y el eje X. Con respecto a la medida del ángulo inicial, ¿verdad? Si lo conociéramos. Se le resta 180. Exactamente. Vean que llegar hasta acá, o sea, todo este ángulo que es tanto el de referencia sumado con el cita, tiene que dar como medida 180, porque este es un ángulo llano. Entonces, eso lo puedo utilizar para encontrar el ángulo de referencia. A todos los 180 grados que hay en este ángulo llano, le restamos el valor del ángulo cita. Y eso me va a dar este trocito acá, que es el ángulo de referencia. Algo importante es que los ángulos de referencia tienen que ser agudos. Entonces, por eso es que elegimos este trocito de acá como ángulo de referencia, que es la distancia que hay entre el lado final y eje X. Porque uno puede decir, bueno, ¿qué pasa si este es el lado final y quiero ver la distancia con respecto a este eje X? ¿Verdad? Sería el mismo ángulo cita. Pero por definición, el ángulo de referencia tiene que ser agudo. Entonces, por eso es que es este trocito de acá. Muy bien, ahora pensemos en un ángulo que esté en el tercer cuadrante. Y supongamos que todo este ángulo es nuestro ángulo cita, es el que conocemos. Y queremos encontrar el ángulo de referencia. Nuevamente, es la distancia que va a haber entre el lado final del ángulo y el eje X, o sea, solo este trocito de acá. Este sería nuestro ángulo de referencia. Entonces, ¿cómo podemos calcular la medida de solo ese pedacito que está ahí marcado en verde?
Y el ángulo menos 180. Exactamente. El ángulo zeta que nos dan, le restamos el 180. Mira, todo esto es zeta que llega hasta acá. Le quito los 180 que no me interesan y eso me da el resultado solo del trocito, que es nuestro ángulo de referencia. Y el último caso es más bien que tengamos un ángulo en el cuarto cuadrante. Entonces pensemos en algún ángulo zeta cuyo lado terminal sea este. Entonces nuestro ángulo de referencia nuevamente va a ser la distancia entre el lado final y el eje X. Eso sí, que sea un ángulo agudo. Entonces por eso marcamos este trocito de acá. Y también hay una fórmula para que podamos encontrar ese ángulo de referencia. Solo que aquí ya hacemos referencia más bien a la vuelta completa. Todo esto es el ángulo zeta y este ángulo de referencia sería lo que le hace falta para llegar a la vuelta completa, que son 360 grados. Entonces por acá serían 360 grados menos el valor del ángulo zeta, que le resta todo esto que me estaría sobrando. Y ahí entonces obtenemos ángulo de referencia. Muy bien, ahora sí. Entonces, por acá está la misma tablita que construimos en la lámina pasada, nada más que este zeta 1 es el que hace referencia al ángulo de referencia. Voy a ponerle aquí ref, que fue como lo trabajamos en la diapositiva anterior. Y las formulillas que habíamos visto para encontrar ese ángulo de referencia. Entonces, tenemos acá tres ángulos, 110, 215 y 5 pitercios. Entonces, encontremos los tres ángulos de referencia de esos ángulos que están ahí enumerados y ahorita comparamos resultados. Nada más tener cuidado, ubicar bien en qué cuadrante queda cada uno de ellos para usar la fórmula respectiva.
Ok, ¿qué tal les fue con esos ángulos de referencia? ¿Cómo obtuvieron el de 110 grados? El de 110 está en el segundo cuadrante, entonces a 180 le restamos el ángulo y a mí me dio 70. Ok, perfecto. Listo, entonces en efecto el ángulo de referencia para este primero era 70 grados. Ahora vamos con el de 215. Ese nos queda ya en segundo cuadrante. Perdón, en tercer cuadrante, ¿verdad? Pasamos de 180, pero todavía es menor que 270, entonces para tercer cuadrante iríamos con cita menos 180. Entonces sería más bien 215 grados menos 180 grados. Y eso nos daría 35. Ok, ahí tenemos ese ángulo de referencia. ¿Y cómo trabajaron el 5 pitercios? Yo lo pasé a grados primero. Ok, esa es una buena estrategia. Entonces, ¿cuánto nos da 5 pitercios en grados? 300. Ok. Eso nos da 300. Y entonces, ahora sí, ¿cuál sería nuestro ángulo de referencia para ese 300 grados? Sería 360 menos este ángulo. 300. Exactamente. Que nos daría 60 grados. Ahora, el único detalle es que además tenemos que volver a convertir ese 60 en radianes, porque el ángulo inicial era en radianes, entonces tengo que dar la misma respuesta en radianes. Entonces, el ángulo de referencia sería 60 por, y aplicamos el factor de conversión para radianes, que sería pi entre 180. Y tercios. Exactamente. Entonces, pi tercios sería nuestro ángulo de referencia. Ok, muy bien. Ahora vamos a ver un poco ejemplos de la circunferencia trigonométrica. Entonces, la circunferencia trigonométrica es una circunferencia, valga la redundancia, pero que cumple dos características principales. Una de ellas es que la circunferencia está centrada en el origen, entonces su centro es el punto 0,0. Y la otra característica es que el radio de esa circunferencia tiene que ser igual a 1. Entonces, cualquier radio es de medida 1. Por eso, vean que todas las intersecciones que tienen la circunferencia con los ejes se dan o en puntos menos 1,0 o 1,0 o 0,1 o 0,-1, ¿verdad? Porque esta distancia, por ejemplo en X, tiene que ser de una unidad porque es exactamente un radio de la circunferencia. Entonces vean que en X en efecto pega en 1. Esto mide un radio, es una unidad. Igual, la intersección en el eje X negativo es menos 1,0. No es que esta distancia sección, ¿verdad? Que va hacia la izquierda del eje X, pero igual la cantidad absoluta de la distancia es una unidad. Y lo mismo sucede con las intersecciones que tiene la circunferencia con el eje Y, ¿verdad? Ocurren en 0,1 o en 0,-1 porque la distancia en Y sería de una unidad. Ahora bien, todos los puntos que pertenecen a esta circunferencia
¿verdad? Todos estos puntillos que la conforman tienen que cumplir la ecuación de la circunferencia trigonométrica. Entonces, pensemos, y voy a borrar por acá un momento las anotaciones previas. Pensemos en este punto P. Ese punto P tiene ciertas coordenadas asociadas X y Y. Este es un valor en X y la respectiva coordenada en Y. Ahora, esta circunferencia trigonométrica, tiene por ecuación x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Porque es la ecuación de una circunferencia. Como lo vimos en el capítulo 4, en su forma más general, ¿verdad? Esto es x menos h a la 2 más x menos k a la 2 igual al radio a la 2. Esta es la forma más general que puede tener una circunferencia, donde h y k son los valores del radio. Ay, perdón, este 2 queda por fuera. Donde este h y k son los valores del centro de la circunferencia. Entonces, como les había comentado, el centro de esta es 0,0. Quiere decir que estos valores son 0. Y por tanto nos queda simplemente x a la 2 más y a la 2. Y eso igualado al radio a la 2. En este caso, como el radio de la circunferencia es 1, 1 a la 2 sigue siendo 1. Entonces de ahí nace la ecuación de esta circunferencia trigonométrica. Y cualquier puntillo P que esté sobre esa circunferencia, entonces tiene que satisfacer esa ecuación. Los valores de x y y de cualquier punto deberían cumplir. Entonces, lo que nos preguntan en este caso es verificar si el punto menos 1/2, raíz cuadrada de 3/2, pertenece a la circunferencia. Entonces, para que pertenezca a esa circunferencia, lo que debe cumplir es la ecuación que acabamos de generar. El menos 1/2, entonces, es una coordenada en X. El raíz cuadrada de 3/2 es la respectiva coordenada en Y. Y por tanto, lo que tendría que hacer es sustituir esos valores en la ecuación que tengo para verificar si en efecto el punto pertenece o no pertenece a la circunferencia. Entonces, hagamos esa verificación. Tendríamos que calcular menos 1/2 al cuadrado más raíz cuadrada de 3/2 también elevada a la 2. Y la pregunta es, ¿cuánto nos daría eso? Esperaríamos que nos dé igual a 1. Si eso sucede, en efecto, el punto pertenece a la circunferencia. Si eso no ocurre, ¿verdad? Si nos da un valor distinto de 1, entonces significa que el punto queda por fuera. Entonces, hagan esa operación por ahí y me confirman si les da 1 o si les da distinto de 1. Correcto, sí, a 1, profe. Ok, perfecto. Entonces el punto menos 1/2, raíz cuadrada de 3/2 pertenece a la circunferencia. Y tenemos otro ejemplo por acá. Ahora más bien verificar si el punto menos 1/4, 1/4 pertenece a la circunferencia. Entonces, de nuevo, tendríamos que ver si satisface la ecuación de la circunferencia. Tenemos el respectivo valor de x y su correspondiente valor en y. Entonces, igual verifiquemos si este punto pertenece o no.
¿Ok? ¿Cuánto nos da efectuando esa operación? ¿Les dio 1 o les dio distinto de 1? A mí me dio distinto de 1. ¿Ok? ¿Cuánto te dio? 1/8. 1/8, ¿ok? Y eso es distinto de 1, por lo tanto, este otro puntillo, el menos 1/4, coma 1/4, no pertenece entonces a nuestra circunferencia trigonométrica. Muy bien, vamos a ir trabajando ahora un poco parte de la sección 7.2 que corresponde a identidades y ecuaciones trigonométricas. Entonces vamos a trabajar primero varios ejemplos de identidades y después vamos a ver un par de ecuaciones trigonométricas. Y lo último que también vamos a trabajar es la parte de las aplicaciones, la sección 7.3, que es de problemas de aplicación. Vamos a ver si nos da chance de ver un par de ejemplos. Ahora, vamos a entrar a la parte de identidades trigonométricas. Una identidad, en términos generales, es una igualdad que es cierta para cualquier valor de la variable. Esa es como la diferencia principal que tiene con las ecuaciones. En las ecuaciones, más bien buscamos qué valor hace verdadera esa igualdad, ciertos específicos. En las identidades, por el contrario, la igualdad que se proponga es verdadera para cualquier valor, para el que yo sustituya sin importar qué valor sea este. Entonces, para trabajar identidades trigonométricas, van a ser igualdades que se cumplen para cualquier valor, pero que además de eso involucran funciones trigonométricas. Pero tendríamos que ver algún seno, algún coseno, algún tangente o alguna otra función de las recíprocas. Y bueno, para verificar identidades, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta parte de la videotutoría? Vamos a necesitar hacernos como una ficha resumen con todas las identidades verdaderas que tenemos, pero que son como identidades básicas, por así decirlo. Más adelante, las que vamos a ir verificando van a ver que son identidades cada vez más complejas. Entonces, vamos a irlas verificando o demostrando a partir de estas identidades básicas. Entonces, estas son las que tengo que conocer, me las tengo que aprender, ¿verdad? Tengo que tenerlas a mano. Las recíprocas siempre me dan relaciones de cada razón o cada función trigonométrica con su respectiva recíproca. Que de la secante era la recíproca del coseno. Entonces, se cumple esta igualdad, que la secante de un ángulo es igual a 1 entre el coseno de ese ángulo. Y esta relación la cumplen todas las recíprocas con su respectiva razón. Por ejemplo, la cosecante, que es la recíproca del seno, la puedo reescribir como 1 entre seno. Y la cotangente la puedo reescribir como 1 entre tangente. Y esas tres no solo me dan 3 identidades básicas, sino que también me permiten generar 3 más a partir de que yo despeje. Por ejemplo, si es cierto que la secante de cita es 1 entre coseno, también es cierto que el coseno sea 1 entre la secante. ¿Verdad? Simplemente paso el coseno a multiplicar y la secante a dividir. Entonces, estas 3 básicas me generan 3 adicionales. Y bueno, dependiendo del ejercicio en el que esté, pues más conveniente usarlo de esta forma o de esta otra. Siempre va a depender mucho del tipo de identidad que estemos trabajando. Y vamos a ver qué más hay por acá en las recíprocas. La tangente, la entre coseno. Y la cotangente, que es la recíproca de la tangente, entonces quedaría, digamos, invertida. El coseno arriba y el seno abajo. Muy bien, eso por ahí con respecto a las recíprocas. Luego están las identidades pitagóricas, que salen del teorema de Pitágoras aplicado en la circunferencia trigonométrica. Y bueno, tenemos varias. La básica o la estándar es seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Estas dos identidades se generan a partir de la inicial. Esta primera es dividiendo toda la identidad pitagórica básica entre seno al cuadrado. Por eso acá nos queda 1
Y acá nos queda tangente cuadrado y acá secante cuadrado. Entonces, bueno, tenemos por ahí 1 más tangente igual a secante y 1 más cotangente igual a cosecante al cuadrado. Sí, esta más bien es la que generamos dividiendo entre seno cuadrado y esta entre coseno cuadrado. Ok, muy bien. Entonces, bueno, igual, tenerlas presente y las de ángulos dobles para seno de ángulo doble, coseno y para tangente. También tenemos las de suma y diferencia de ángulos, que aplican tanto para seno, coseno como tangente. Si tenemos el seno de una suma de ángulos, lo podemos separar de esta manera. Las del seno siempre van a ser sen cos. Y la suma, separa en suma, y la resta separa en resta. Las de coseno, de una suma de ángulos, son más bien las que se separan cos, sen, y cambian como el signo. Si estoy separando la suma de un coseno de ángulos, entonces cambia por resta, ¿verdad? Coseno del primero por coseno del segundo, menos seno del primero por seno del segundo. Y el coseno de una resta, más bien entonces cambia a pasar a ser suma. Y bueno, por ahí también quedan los de tangente. Ahora sí, vamos a ver un par de ejemplos de identidades trigonométricas. Entonces nos piden comprobar la siguiente identidad. 1 entre 1 menos seno de x menos 1 entre 1 más seno de x es igual a 2 por tangente por secante de x. Entonces, como les comentaba, esta identidad es una igualdad que se cumple para cualquier valor de x. Es verdadera. Pero lo que tenemos que hacer es demostrarla, ¿verdad? Verificar que esa identidad se cumple. Y usualmente cuando verificamos identidades, lo que tenemos que hacer es mostrar que esos dos lados son completamente equivalentes. Entonces, hay varias formas de trabajar las identidades. Una de ellas es elegir uno de los lados. Yo digo, bueno, elijo el lado izquierdo, voy a partir de acá. Y tengo que ir haciendo operaciones equivalentes hasta llegar al lado derecho. Pero si salgo del lado izquierdo, operaciones válidas y logro llegar al lado derecho, significa que esa identidad es verdadera. Entonces nos traemos este 1 sobre 1 menos seno de x menos 1 sobre 1 más seno de x. Y vamos a ir trabajando ese lado izquierdo, pero como independiente del derecho, ¿verdad? Vamos a ir haciendo operaciones equivalentes aquí, aplicando identidades básicas, y la esperanza es que logremos llegar a esta otra expresión que tenemos acá. Ok, muy bien. Entonces, a partir de eso también viene la pregunta, bueno, ¿de qué lado es más conveniente partir? O sea, ¿cuál escogemos para iniciar esa verificación? Entonces, siempre es recomendable salir del lado que se vea como un poquillo más complejo, porque es más fácil ir efectuando las operaciones que me indican más complejo, a salir de algo que se ve como muy sencillo, muy simplificado, y cómo voy abriendo eso, ¿verdad? De manera que me ayude a llegar más bien al lado complejo. Entonces, siempre es más fácil ir simplificando que ir amplificando. Y bueno, entonces por acá ya tenemos la expresión. ¿Qué sería lo primero que podríamos hacer con esa expresión que tenemos ahí, con esa resta? ¿Qué harían en primer lugar? ¿Qué opinan, chiquillos? ¿Cómo iniciamos?
Chicos, perdón, una consulta. ¿Todavía están viendo la pantalla compartida? No, se le fue todo. Ok, denme un segundo para volver. Ya se está viendo de nuevo, chiquillos, nada más si me confirman. Sí, ahora sí. Ok, perfecto. Ok, entonces, en esta identidad de acá, inicialmente como lo que tenemos es una resta de fracciones, por ahí va como nuestro paso inicial. De lo que podemos hacer es, en efecto, resolver esa resta. Y como tenemos fracciones heterogéneas, ¿verdad? Que tienen distinto denominador, entonces lo primero sería generar un denominador común. Como los dos son completamente diferentes, uno menos seno y el otro es 1 más seno, entonces el denominador común es la multiplicación de ellos dos. 1 menos seno por 1 más seno. Y entonces, como necesitamos homogeneizar las fracciones, ahora tenemos que completar los respectivos numeradores. Por fracción ya tenemos el 1 menos seno. Entonces, lo que nos hace falta para completar es el 1 más seno. Quiere decir que el 1 que está aquí arriba tiene que multiplicar el 1 más seno de x. ¿Ok? Y en la segunda fracción, más bien, el que ya tenemos es 1 más seno. Tenemos ya el factor morado. Entonces, el 1 que está en el numerador va a tener que multiplicar el factor que hace falta, que es el 1 menos seno de x. Y ahora sí, entonces, la idea es ir simplificando el numerador, a ver si de alguna manera puedo simplificar y generar, pues, lo que tenemos en el lado derecho. Entonces, por acá nos quedaría 1 más seno de x. Distribuyendo el 1, realmente 1 por 1 es 1, 1 por seno sigue siendo seno. Acá lo que sí nos va a cambiar cuando distribuimos el menos 1 es que nos cambia los menos 1 por 1, que es menos 1, y menos 1 por menos seno, que nos da seno positivo. Y todo eso nos queda dividido por 1 menos seno entre 1 más seno. Entonces, por ahí, al ver esta multiplicación, podríamos efectuarla, ¿verdad? Ir distribuyendo. Pero aún más, podemos efectuar una fórmula notable. Recuerden que cuando teníamos el mismo factor, pero con signos contrarios, tenemos 1 menos seno y 1 más seno. Entonces, ahí tenemos una diferencia de cuadrados. Y efectuando los productos, eso nos daría 1 a la 2 menos seno a la 2. ¿Verdad? Nos queda cada término elevado al cuadrado y con una resta porque es diferencia de cuadrados. ¿Ok? Y ahora sí, podemos simplificar un poco más. 1 menos 1 nos va a quedar 0 y seno por seno nos va a quedar 2 seno de x. Ahora bien, vean que ya pues vamos por ahí encaminados. Ya por lo menos tenemos el 2 que necesitamos del lado derecho. Vamos a ver cómo continuamos. Nos fijamos que este 1 menos seno cuadrado es una identidad pitagórica. Por aquí nada más para hacer un paso intermedio, 1 al cuadrado sigue siendo 1. Y seno al cuadrado, pues ahí sí lo mantenemos igual. Entonces, 1 menos seno al cuadrado, ¿a qué es equivalente? ¿Por qué podríamos reemplazarlo? Coseno al cuadrado. Coseno al cuadrado, exactamente. Y eso es a partir de despejar la identidad pitagórica.
¿verdad? La básica que tenemos es que seno más coseno es igual a 1. Entonces, esta identidad nos permite despejar. Si este seno pasara a restar, nos quedaría que 1 menos seno cuadrado es igual a coseno cuadrado. Entonces, en efecto, lo podemos cambiar por coseno a la 2. Y bueno, ahí ya estamos más cerca de llegar. Tenemos el 2 y abajo tenemos dos cosenos que se están multiplicando. ¿Verdad? Yo podría ver esto como coseno por coseno. Sigue siendo completamente equivalente, ¿verdad? Numerador tenemos 2 seno de x y en vez de poner coseno cuadrado puse cos por cos. Si me quisiera devolver, sigue siendo equivalente porque coseno por coseno es coseno al cuadrado. Y entonces ahí ya puedo generar lo que necesito. Seno entre coseno, habíamos visto por identidad recíproca que eso es equivalente a tangente. Y 1 sobre coseno sería igual a su razón recíproca. La recíproca del coseno era la secante. Entonces nos quedaría secante de x. Y vean que a partir de hacer operaciones equivalentes, logramos llegar a lo que estaba del lado derecho. 2 por tangente de x por secante de x. Y por lo tanto, la identidad sería completamente válida. Logramos entre 1 menos seno de x menos 1 entre 1 más seno de x es igual a 2 por tangente de x por secante de x. ¿Podría explicar otra vez lo del último resultado? ¿Cómo llegó ahí al tangente y a la secante? Claro, ok, teníamos dos cosenos en el denominador que se estaban multiplicando. Entonces, un primer paso es separarlos para poder generar dos fracciones independientes. Entonces, voy a devolverme un segundo acá a las identidades que son y vamos a necesitar dos de acá. Entonces, vamos a copiarlas. Entonces, ve que al separar el coseno, puedo dejar un seno con un coseno. Y por la identidad recíproca, seno entre coseno es completamente equivalente a la tangente. Eso es por reglas de identidad. Y la otra que me queda es 1 entre coseno de x. Entonces, esa es justamente la primera de las identidades recíprocas. Me dice que secante es igual a 1 entre coseno. Entonces, como lo que yo tengo es 1 entre coseno, puedo escribir su equivalencia, que sería la función secante. Y de ahí entonces llegamos a esos dos resultados. Ok, gracias. Básicamente hay que tener a mano los que usted puso allá arriba, ¿verdad? Exactamente. Porque siempre en algún momento vamos a tener que usarlas como para concluir. Entonces, importante dominarlas bien, siempre tenerlas por ahí a mano y a partir de esas entonces podemos trabajar. Ok, listo, gracias. Con gusto. Ok, muy bien, chiquillos. Traigo por acá dos identidades más, pero me gustaría igual que las trabajaran ustedes un momento
y en unos minutos comentamos. Son 2 identidades, entonces podemos dar unos 10 minutos. Vamos trabajando la primera, vemos qué tal nos va y revisamos. Y después, si hace falta un poquito más de tiempo para la segunda, entonces damos más. Cualquier cosa, si van terminando antes de los 10 minutos, igual me avisan y empezamos a revisar de una vez. Y si tienen alguna duda, por acá estoy, nada más me dicen y cualquier cosa lo vamos viendo. Entonces, unos 10 minutos y revisamos.
Ok, bien chiquillos, vamos a ir revisando qué tal les fue con esta primera identidad. Voy a llevarme la otra hoja y podemos ir revisándola de una vez. Entonces, igual tenemos que verificar la identidad, preguntarles de qué lado eligieron salir y cómo la fueron trabajando. Cogí el lado izquierdo, pero sinceramente no avancé nada. Otra vez. Ok, está bien. Igual la vamos a revisar por acá. ¿Alguien más tuvo dificultad? ¿Alguien inició algún proceso? Les escucho. Es parecida a la anterior, ¿no? Ok, un poco sí, ¿verdad? Podemos efectuar en primera instancia esa resta. Por acá escogemos salir del lado izquierdo. Mucho mejor es el que tiene como más operaciones, más cosas que podemos simplificar. Y lo primero sería nuestra resta de fracciones. Como tenemos denominadores diferentes, seno y coseno, primero multiplicarlos entre ellos. Y después, pues, completar los numeradores respectivamente. Entonces, la primera fracción ya tiene seno, le hace falta más bien el coseno. Entonces, nos quedaría secante de x multiplicando a coseno de x. Bajamos la resta, que es la operación que teníamos, y la segunda más bien ya tiene el coseno, entonces le estaría haciendo falta el seno. Quiere decir que el seno que tenemos por ahí lo multiplicamos por otro seno. Muy bien, y ahora entonces ir tratando de simplificar y ver si podemos cancelar algo. Por ejemplo, al ver este producto de secante con coseno, inmediatamente relacionar que secante y coseno son recíprocas una de la otra. Entonces puedo transformar una a ver si se cancela o me genera alguna propiedad que pueda aplicar con respecto a la otra. Entonces, una de las propiedades nos decía que secante de x es 1 entre coseno de x. Entonces, a esta secante le aplicamos la propiedad. En vez de escribir secante, vamos a anotar su recíproco, que sería 1 entre coseno. Y eso estaba multiplicando al coseno de x. Entonces, ventaja, porque sabemos que lo vamos a poder cancelar. Seno por seno, pues simplemente reescribirlo como seno al cuadrado. Y en el denominador, de momento, todo igual. Por ahí en el denominador que tenemos seno y coseno, ya senos y cosenos son funciones trigonométricas como de las básicas. Entonces, cuando ya llevamos todo a senos y cosenos, más bien es ver qué podemos cancelar con qué y no tanto qué propiedad aplicar, porque ya está como en una forma bastante básica. Todavía tangentes, que son funciones que podemos transformar, entonces es conveniente ver qué tipo de identidad aplicar. Entonces, por acá de momento el denominador, la recomendación es dejarlo tal cual. Acá cancelamos los cosenos, entonces nos queda simplemente 1 menos seno al cuadrado. Y abajo me queda seno por coseno. Ahora, también es bueno de vez en cuando ver a qué es lo que tenemos que llegar para ver si vamos por buen camino o qué dirección tomar. Y vemos que hay que llegar a cotangente de x. Pero cotangente también podemos reescribirlo como coseno de x entre seno de x. Entonces, tal vez es más sencillo ver, tengo que llegar a coseno entre seno, a decir, bueno, tengo que llegar a cotangente, que no es como tan inmediato. Entonces, a lo que queremos es lograr dejar un coseno arriba y que me quede solo un seno abajo. El seno ya lo tengo.
tengo que lograr quitar este coseno de acá. Y además, el numerador, llevarlo a términos de coseno. No tengo problema con eso. Vean que por ahí hay una identidad pitagórica. Anteriormente la usamos. 1 menos seno cuadrado lo podíamos reescribir como coseno al cuadrado. Nuevamente, voy a hacer aquí un paso intermedio. Esto es coseno cuadrado. Pero nuevamente, como es coseno cuadrado, lo puedo ver como coseno por coseno. Y bueno, lo que necesitábamos, en efecto, se cancelan los cosenos y me quedó simplemente coseno de x entre seno de x. Por la identidad recíproca, ya sé que directamente eso es cotangente. Entonces, logramos llegar al lado derecho de esa igualdad, al coseno entre seno, que era pues igual a cotangente. Voy a dejarlo por acá un momento. Me dicen si hay dudas en alguna parte. Ok, creo que de momento no hay consultas. Y veamos la otra que también habíamos dejado. Bien, entonces por acá sería 1 menos coseno de 2x entre seno de 2x igual a tangente de x. Nuevamente, el lado izquierdo es más conveniente porque tiene más operaciones y propiedades que puedo aplicar. De hecho, lo primero que notamos es que hay por ahí ángulos dobles. Entonces, en algún momento vamos a requerir aplicar esa propiedad de el coseno de un ángulo doble y el seno de un ángulo doble. Entonces voy a traerlos para acá. Por acá están ángulos dobles. Ahora sí, entonces, en el numerador podemos ir aplicando el coseno de un ángulo doble. Entonces nos quedaría 1 menos. Acá muy importante abrir paréntesis porque ese menos afecta todo lo que viene después, que sería coseno al cuadrado menos seno al cuadrado. Y en el denominador, pues también aplicar propiedad del seno de un ángulo doble. En este caso nos quedaría 2 por seno de x por coseno de x. Ok, y ahora para aquí ir viendo qué podemos simplificar y demás, distribuir el negativo que tenemos en el numerador. 1 menos coseno cuadrado y menos por menos me quedaría más, entonces me da más seno cuadrado de x.
Y ahora acá tenemos expresiones con seno de x, con coseno de x. Entonces, conveniente identificar a qué tengo que llegar para ver si me sirve más dejarlo todo en términos de senos o en términos de cosenos. Necesitamos llegar a tangente, pero tangente es seno entre coseno. Entonces, en el denominador necesito que me quede solo el coseno de x. Y en el numerador necesito un seno de x. Y por acá, eventualmente vamos a poder aplicar alguna pitagórica. Por ejemplo, si tomamos el 1 menos coseno cuadrado, eso lo podemos reescribir como seno de x, como seno cuadrado en particular. Y esto viene por la identidad pitagórica, la misma de coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1, despejándola en términos de seno, entonces nos permite hacer esta sustitución. Y abajo pues sigue igual el 2 por seno de x por coseno de x. Ya lo último, seno cuadrado más seno cuadrado son semejantes, los puedo sumar entre sí, entonces me quedaría 2 veces seno cuadrado de x. Y en el denominador igual, 2 por seno de x por coseno de x. Y acá una vez que ya está todo en términos de producto, ya podemos simplificar, ¿verdad? El 2 se cancela con el 2, un seno de arriba se va con un seno del de abajo, y entonces nos estaría quedando simplemente seno entre coseno, que es justamente a lo que necesitábamos llegar, porque seno entre coseno es tangente. Entonces, en efecto, la identidad es verdadera y todo este proceso es la justificación que nos permite decir que en efecto la identidad es verdadera. Ok, muy bien, entonces con esto dejamos el tema de identidades y ya para ir finalizando, tal vez hablar un poco de ecuaciones trigonométricas. Entonces, esas ecuaciones son ecuaciones en las cuales hay presente alguna o algunas funciones trigonométricas. Y lo que queremos es resolverla, en este caso para la variable x. Ahora, ¿cuál es el detalle? Cuando nosotros hablamos de ecuaciones trigonométricas, realmente las soluciones que encontramos, ¿verdad? Para x corresponden a valores de ángulos, porque igual siempre que calculamos el seno de x, estamos hablando del seno de ese ángulo de medida x. Y así sucesivamente. Entonces, al final, las soluciones que encontremos corresponden a ángulos de esas funciones trigonométricas. Y bueno, en general, las ecuaciones trigonométricas tienen infinitas soluciones por el tema de los ángulos coterminales. Qué sé yo, si el ángulo pi tercios es solución de la ecuación, el pi tercios más 2pi, que sería toda la vuelta completa, también es solución de la ecuación. Y todos los coterminales que tenga el pi tercios, también los negativos, no solo los positivos. Entonces, en términos generales, si no me dan como una restricción en el dominio, las soluciones de estas ecuaciones son infinitas. Entonces, por eso hay que estar muy atentos. En este caso, vean que me están pidiendo resolver la ecuación en el intervalo de 0 a 2pi. Entonces, solo estoy considerando una vuelta, porque 2pi es equivalente a 360 grados, entonces solo estoy considerando los ángulos que estén en ese intervalo. Entonces, no voy a tener infinitas soluciones, sino que son finitas y las puedo encontrar a partir de resolver la ecuación.
Si no tuviera este intervalo acá, entonces saber que las soluciones van a ser infinitas. Muy bien, entonces vamos a iniciar a resolver esta que nos dice seno de x por tangente de x igual a seno de x. La estrategia es variada en las ecuaciones trigonométricas. Requiere que usemos propiedades, al igual que en la parte de identidades, pero también, dependiendo de la estructura que tenga, pues puede variar un poco la forma de resolución. Algo que funciona en general es tratar de factorizar la expresión, igualarla a 0 y factorizar lo que me quede para que sea más sencillo encontrar las soluciones. Entonces, por ejemplo, en esta primera ecuación, conveniente en un paso inicial igualar a 0. Para traer ese seno que está del lado derecho a restar al lado izquierdo. Entonces me quedaría seno de x por tangente de x menos seno de x igual a 0. Ahora, uno puede estar como tal vez tentado de pasar este seno a dividir al otro lado, ¿verdad? Como operación inversa. Pero no es recomendable porque cuando pasamos a dividir ese seno podríamos perder alguna solución. O incluso cuando el seno de x sea igual a 0, entonces la expresión estaría indeterminada, indefinida. Entonces siempre lo mejor es más bien pasarlo a restar en lugar de pasarlo a dividir en este caso. Ok, entonces del lado izquierdo nos queda esta resta de términos. Y nos damos cuenta que por ahí podemos ver un factor común. Entonces, conveniente sacar ese seno a factor común y el otro factor nos quedaría tangente de x menos 1. Por ahí ya logramos dejarlo en términos de producto. Entonces, ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Un producto igualado a 0 va a ser igual a 0 si alguno de los factores es 0. Entonces, de ahí generaríamos dos soluciones, ¿verdad? ¿Qué pasa si seno de x es igual a 0? O si tangente de x menos 1 igual a 0. ¿Verdad? Son esas dos posibilidades. ¿Cómo es que saca el tangente de x menos 1? Ok, ahí lo que hacemos es aplicar la técnica de factor común. Entonces, seno era el que se repetía, lo sacamos a factor común. Y para este tangente de x menos 1, lo que hacemos es dividir cada término entre el factor común. Entonces, este primer término, como el seno es lo que estaba repetido, nos queda vivo el tangente. Y de este segundo término, el seno se cancela con el factor común, nos queda solamente este 1. Ok, gracias. Con gusto. Ok, entonces por acá, el seno de x igualado a 0, ya está despejado el seno. En el caso del tangente de x menos 1, todavía podemos despejar la función tangente. Entonces nos quedaría que tangente de x debe ser igual a 1. Y de acá tenemos que generar las soluciones. Todavía no las hemos encontrado porque lo único que tengo de información es que el seno de la 0 o que la tangente de ese ángulo tiene que ser igual a 1. ¿Verdad? Cualquiera de las dos que se cumplan, pero no sé cuál es ese valor de x, cuál es ese ángulo que me genera esos dos valores. Entonces, para eso, vamos a utilizar una tabla que está en la unidad, ya les digo la página, regálenme un segundo.
en la página 803, por si tienen la unidad ahí a mano, hay una tabla para valores conocidos de la función seno. Entonces, en la fila 1 viene x y vean que nos dice x, 0, pi cuartos, pi medios, 3 pi cuartos y así sucesivamente. Y en la segunda fila lo que dice es seno de x. Entonces son como los respectivos valores de cada ángulo. Lo que tenemos que hacer es identificar en la fila 2 para qué valores o para qué ángulos el seno es 0. Y si ustedes lo ven, eso ocurre en la primera columna, en la quinta columna y en la última columna. Entonces tenemos tres posibles soluciones para el seno de x igualado a 0. Sería que x sea 0, que x sea pi o que x sea 2pi. Entonces, el 0 y el pi los puedo considerar, el 2pi no, porque vean que ya se sale del intervalo, porque el 2pi está abierto. Entonces, como el 2pi es el puro extremo, no lo puedo considerar como solución de mi ecuación. Si el intervalo estuviera cerrado, ahí sí podría, pero en este caso no. Ok, ya tenemos el seno de x igualado a 0. Y ahora hacemos lo mismo con la tangente. Entonces, podemos igual ubicarnos en la unidad, ya les indico la página. Ok, en la página 783 hay ciertos resultados para la función tangente y nos damos cuenta que es exactamente igual a 1 cuando el ángulo vale 45 grados, que eso ocurre estando en pi cuartos. Entonces, ahí tenemos un resultado que queda en el primer cuadrante. Por acá está pi cuartos, que es un ángulo ya dado su medida en radianes. Ahora bien, esa no es la única solución porque la tangente es igual a 1 en el tercer cuadrante, ¿verdad? Que es tomar el ángulo que tenga como ángulo de referencia el pi cuartos y para el cual la tangente sea positiva. Entonces, recuerden que en ciertos cuadrantes teníamos razones trigonométricas positivas o negativas, ¿verdad? Dependiendo del cuadrante en el que nos ubicáramos. Para indicarles dónde podemos ver eso, en la página 800 nos damos cuenta, en el primer cuadrante todas las razones trigonométricas son positivas, por eso es que nos está dando la solución pi cuartos. En el primer cuadrante. Y hay que ver en qué otro la tangente también es positiva. Revisando la tabla, nos damos cuenta que eso ocurre en el tercer cuadrante. Entonces aquí la tangente es positiva y en el tercer cuadrante también. En el segundo y en el cuarto cuadrante, la tangente es negativa. Entonces no me sirven esos resultados porque tangente tiene que ser 1 positivo. Si yo tomo algún cuadrante en los que la tangente es negativa, no va a ser la solución para que me dé 1 positivo. Entonces, quiere decir que necesito un ángulo que esté en el tercer cuadrante y cuyo ángulo de referencia sea pi cuartos. Entonces, ¿cómo obtenemos ese ángulo? Utilizando lo mismo que vimos para ángulos de al 180, tenemos que sumarle este pi cuartos para saber en total cuánto sería nuestro ángulo. Entonces, 180 es equivalente a pi, tendremos que hacer la suma pi más pi cuartos. Entonces, hagamos eso por ahí.
Y nos damos cuenta que eso ocurre en 5 pi cuartos. Entonces, esa otra solución también la tengo que considerar, porque queda dentro de la vuelta completa. Recuerden que estoy en el intervalo de 0 a 2 pi. Entonces, me sirve el pi cuartos y me sirve el 5 pi cuartos. Ya dar otra vuelta más no es necesario porque me dan un intervalo restringido de 0 a 2 pi abierto. Entonces, ya con esas dos soluciones podría dar mi conjunto solución. Tendríamos 4 valores, el 0, el pi cuartos y el 5 pi cuartos. Muy importante eso, cuando encuentro una solución para la función trigonométrica que tengamos, sea seno, coseno o tangente, siempre me fijo en qué otro cuadrante podría haber solución dependiendo del signo. En este caso es porque la tangente está igualado a 1, entonces tenía que ser un valor positivo. Eso solo ocurre en primer y en tercer cuadrante. Y muy importante, la tabla que está en la página 800, esa nos indica, ¿verdad?, en qué cuadrante es positiva cada razón trigonométrica, para que lo tengan por ahí presente. No sé si hay dudas con esta ecuación, chiquillos. Nada más, siempre que bueno, si seno tuviera un valor ahí, igual hay que ver la tabla para ver en qué puntos da, ya sea positivo o negativo, y da las dos respuestas, si fuera el caso. Perdón, ¿me podrías repetir la pregunta? Que, por ejemplo, digamos que seno tuviera un valor de, no sé, 2, por ejemplo. Entonces, como es positivo, yo tendría, bueno, no sé, la verdad, tendría que ir a esa tabla a ver si en qué cuadrante me da positivos y ya es ver el de referencia y el que me da para saber si tengo que agregar los dos como solución. No sé si me explico bien. Sí, exactamente. Nada más que si tuviera seno de x igual a 2, por ejemplo, ahí no tendría solución, porque el seno siempre Ok, está entre -1 y 1. ok, ujú. Ok, ok. No, no, era nada más Un número como... positivo, tendrías que ver en qué Ujú. cuadrantes el seno es positivo y resolver. Ok, Correcto. perfecto. Gracias. Con todo gusto. Bien, chicos, entonces acá quedaríamos por hoy con la tutoría de este capítulo 7. Nada más recordarles que mañana es el último día para la entrega del glosario número 4. Y también recordarles que por ahí estamos en plataforma Jimmy, Andrea y yo, que somos los tutores del curso para cualquier otra consulta o comentario que tengan. Entonces por ahí pueden contactarnos por mensajería o por foro de consultas. Un placer haber estado aquí el día de hoy con ustedes, chiquillos, y desearles muchos éxitos en este cierre de semestre que tenemos. Hasta luego. Linda tarde, muchas gracias.